Gracias a todos los que están viendo este video. Las pautas, guías que el día de hoy usted va a observar es especialmente dirigido a aquellos estudiantes en psicología y aquellos psicólogos que se hayan de alguna manera olvidado o quieran aprender este camino para la validación de un instrumento psicométrico. Muy bien, el tema de hoy, el video de hoy es validación por V de Aiken. Me presento, mi nombre es Eddie Wiltmar Aquiseanco, soy psicólogo de profesión y maestro en investigación con mención en investigación y docencia universitaria. Pues bien, vamos a aprender algunas cosas el día de hoy acerca de esta validación. Muy bien, empiezo diciendo algo. Todas las variables, ya sean autoestima, habilidades sociales, inteligencia, asertividad, agresividad, clima social familiar, entre muchas otras variables, poseen un instrumento de por medio que con las que pueden ser evaluadas. Por ejemplo, si nosotros queremos medir el grado o el coeficiente de inteligencia de una persona, vamos a utilizar obviamente un test de inteligencia como la escala de Wechsler, WISE, el Binet también está allí, entre otras pruebas psicométricas. Si nosotros quisiéramos evaluar personalidad, ahí está, por ejemplo, el test de Eysenck, forma B, forma A, entre otras. Bien, tengo que decirles de que para nosotros los psicólogos, los instrumentos psicométricos deberían de tener dos propiedades psicométricas esenciales que no pueden faltar. Uno de ellos es la validez, que es el tema de hoy, y otra que es la confiabilidad. Revisen el canal, voy a estar subiendo dentro de poco alguna información acerca o en relación a esta propiedad psicométrica que es la confiabilidad. Pero ahora vamos a estudiar solamente validez. Muy bien, sabemos que todos los instrumentos que pretendan medir estas variables o las variables que nosotros queramos utilizar en investigación deben tener dos propiedades psicométricas, validez y confiabilidad. Esto está normado por el libro de estándares para las pruebas psicométricas que lo emitió el APA y deberíamos de utilizar todos los psicólogos. Muy bien. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, muy bien, ya sé que un instrumento debería tener validez y confiabilidad, pero ¿cómo yo obtengo esa validez y esa confiabilidad? Pues aquí te voy a explicar esto. La validez muchas de las veces está obtenida de criterio por jueces. Ya te voy contando un poco más adelante esto. Y la confiabilidad está extraída por el alfa de Cronbach, que es un proceso estadístico, así también como el Q de Richardson, que son explicados en otros videos de este canal. Y ambos son extraídos por el programa SPSS o Excel, según la preferencia de algunos. Pero bien, vamos a centrarnos solamente en validez. Primero, ¿qué es validez? La validez es el grado en que un instrumento mide lo que debería de medir. Es un concepto que lo manejan muchos autores, por ejemplo Luis Escurra, el APA, incluso Hernández Fernández y Bautista en su libro Metodología de Investigación, también toman muy en cuenta esto. No me voy a centrar a explicarles qué es validación, hay unos videos en este canal que explican muy detalladamente qué es validación y cuántos tipos de validez hay, validez de constructo, contenido y y criterio. Muy bien, pero vamos a empezar el día de hoy a aprender cómo es el proceso de la obtención de esta validez. Muy bien, el proceso de la obtención de validez según Escurra es básicamente por criterios de jueces. ¿Hay otras maneras de obtener la validación? Claro que sí, hay muchas otras maneras, pero el día de hoy vamos a aprender por criterio de jueces utilizando la fórmula V de Aiken. Muy bien, el proceso para poder obtener esta validación contemplan estos escalones, por así decirlo. Tú empiezas primero eligiendo el formato de validación, es decir, cómo es que los jurados te van a dar a ti las sugerencias, recomendaciones del instrumento que tú estés utilizando o que desees estudiar. Después,
Después de haber elegido el formato de validación, vas a encontrar los jueces o los expertos que creas tú que te van a apoyar en el estudio y que te vayan a hacer, que te vayan a dar recomendaciones sobre el instrumento, que te van a dar modificaciones, entre otras cosas. Muy bien, el tercer paso es entregar el formato, ¿sí?, las hojas o el formato de validación a tus jueces o a los expertos. Y después tú, después de haberles dado un periodo para que lo revisen, vas a recoger los formatos de validación para después procesar sus opiniones. ¿Qué es lo que dice básicamente esto? Nosotros estamos o somos investigadores. Estamos haciendo una investigación correlacional, descriptiva, comparativa, y lo que queremos hacer es obtener la validez de nuestros instrumentos. Lo que nosotros hacemos es encontrar jueces expertos, de preferencia psicólogos, que hayan investigado la variable que nosotros estamos investigando, o que por allí tienen una maestría o una especialidad, convención en esa variable que queremos investigar. Entonces ellos pueden ser nuestros jueces, expertos, o también se le dice voces calificadas. Bien, lo que hacemos es básicamente que el formato de validación le damos a estos jueces y ellos nos van a dar una opinión en base a la revisión de los instrumentos que les demos. En términos sencillos, usted le va a dar el instrumento al juez y este te lo va a revisar y te va a dar algunas sugerencias. Por ejemplo, te va a decir el ítem número 8, el ítem número 9, o la pregunta número 9, la pregunta número 10 no están midiendo lo que tú quieres medir. Te recomiendo que cambies o elimines, entre otros. Recuerda, estimado investigador, que mientras el juez más te dé observaciones, de alguna manera es más sano para tu investigación, puesto que de alguna manera está garantizando que está revisando verdaderamente el instrumento. Muy bien, recuerda que cuando usted recoge los formatos de validación, ¿sí?, usted tiene que liberar dudas con el juez. Recuerde que la validación también puede ser a nivel virtual. Por ejemplo, tuve yo un caso en el que hicimos validar un instrumento con un juez que vivía al otro lado del mundo, ¿no? O en otro país, ya sea Colombia, México, y a su vez puede enviarnos por correo la validación. Pero muy bien, hasta este punto del video te habrás preguntado cuál es ese bendito formato que se tiene que entregar a los jueces. Muy bien, antes de pasar a ese punto te voy a explicar qué es lo que básicamente nos piden a nosotros evaluar en ese formato de validación, el que te voy a presentar y en que lo vas a ver también aquí en la descripción de este video. Bien, nosotros los investigadores básicamente utilizamos 4 criterios básicos de evaluación para nuestros instrumentos psicométricos. El juez debería de evaluar la claridad, contexto, congruencia y dominio del constructo. ¿Pero qué significan esos cuatro criterios básicos? Es muy fácil de entender esto. Número 1. La claridad. La claridad está asociado a que si los ítems reactivos, las preguntas que tengas en tu instrumento psicométrico son claras o son básicamente claras, precisas, ¿sí? Porque imagínate que tengas una pregunta que tu población no la pueda entender, entonces estamos en gran desventaja. El contexto. Si los ítems usan palabras que la población entenderá. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar habilidades sociales y una de nuestras preguntas dice, me gusta estar con mis patas y todo con ellos es chévere, y ese instrumento lo aplicamos a una población, digamos, de personas de 50 años, quizá no lo vayan a entender muchos de ellos, porque chévere, patas, son palabras coloquiales que los jóvenes podemos entender. Así que el juez nos va a ayudar a ver si esas palabras van a estar contextualizadas a la población a quien pensamos aplicar. Congruencia. La congruencia es cuando los ítems poseen una relación con el constructo o la teoría. Por ejemplo, si yo quisiera preguntarte a ti sobre autoestima, no te puedo preguntar, digamos,
¿Cuál es el sinónimo de avalar? Porque el sinónimo son preguntas que posiblemente midan que inteligencia verbal, más no la variable que queremos estudiar, en este caso puede ser autoestima o habilidades sociales. Seguido, el dominio del constructo. Si los ítems o las preguntas de nuestros instrumentos reflejan la evaluación de la dimensión en la cual queremos, evaluar. Muy bien, más adelante, cuando tú presentes a tus jurados y estos a su vez te den el respectivo feedback o te digan qué es lo que tienes que mejorar, la validación, que bueno, aprovecho para decirte una vez más, la validación o los formatos que utilizo yo particularmente para la validación de instrumentos psicométricos están abajo en la descripción del video. Muy bien, el formato que yo estoy utilizando aquí es un formato que muchos de mis colegas inclusive utilizamos. Obviamente hay muchos otros formatos que tú puedes utilizar, pero este es el que yo te comparto hoy. Muy bien, imaginemos que mi instrumento es habilidades sociales. Este instrumento ha sido creado por unos autores, e inclusive no es necesario que los hayan creado, por así decirlo, aquí en Perú. Pudieron haberlos creados en España, en Colombia, Venezuela, Ecuador, y yo quiero adaptarlo, yo quiero utilizarlo para aquí, para Perú. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Validar el instrumento por criterio de jueces o expertos. Una vez que usted entregue a solo un docente, esta es la evaluación de solamente un docente, un experto, este experto te va a devolver la validación parecido a estos resultados. Aquí tenemos los cuatro criterios básicos de evaluación para la validación de instrumentos. Como te había explicado, aquí está claridad, congruencia, contexto y dominio del constructo. Si es que el juez está de acuerdo que este ítem o esta pregunta es claro, pues te marcará un sí. Si el juez piensa de que este ítem es congruente, te marcará un sí. Si el juez te dice o piensa de que este ítem, estamos solamente hablando del ítem número 1, si el ítem número 1 está de acuerdo al contexto en la cual nosotros vamos a aplicar nuestro instrumento, pues te colocará un sí. Y así el dominio del constructo, si también tu juez está de acuerdo con esto, con este criterio básico, te colocará un sí. ¿Te has dado cuenta que aquí todos cumplen sí? Los 4 criterios, eso quiere decir que este ítem está muy bien. Pero aquí vemos un no. Eso quiere decir que este ítem posiblemente tenga que ser mejorado en claridad. Y el juez te va a decir a ti algunas sugerencias para que puedas modificar ese ítem. Por ejemplo, dice acá, si un amigo habla mal de mi persona, le insulto. Para el juez, esta pregunta quizá esté mal redactada y te está sugiriendo que cambies el ítem a insulto a quien habla mal de mí. Entonces, así el juez te va a dar algunas observaciones que obviamente van a ser sanas para tu investigación. Una vez que hayas terminado la validación, continúa el procesamiento de datos. Pero te recomiendo que ese proceso, ese procesamiento de estos datos lo puedas ver en el siguiente video. Cualquier consulta, no olviden escribirme a mi sitio o a mi correo que estás viendo en la descripción. Muchas gracias a todos.